por aceptar la invitación de Expresa. Es un gusto para nosotros que nos acompañes aquí. Lo que yo quisiera hacer con esta entrevista, teniendo en cuenta que tus temas de experticia y de especialidad son el multiculturalismo, los derechos indígenas y la diversidad étnica, es abordar algunas preguntas concretas que yo creo que han suscitado discusiones importantes que son de relevancia para toda la región, para toda América Latina. ¿Bien? Bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, precisamente por ahí es por donde yo quisiera comenzar. Cada vez en América Latina se habla más de multiculturalismo, de diversidad étnica, incluso el derecho latinoamericano cada vez ha recogido más estos discursos. Si uno revisa las constituciones latinoamericanas, de una u otra forma incorporan estos discursos a manera de derechos, de principios. También existen muchas políticas que se dicen multiculturales, pero yo quisiera preguntarte realmente qué tan multiculturales son estas constituciones y estas políticas en América Latina, en un panorama general. Efectivamente, el tema del multiculturalismo, como se le ha venido a llamar, aparece en el discurso de la región, sobre todo en los 80s, ¿no? Y en las constituciones de América Latina, el tema de la diversidad, del derecho a la diversidad cultural y de la multiculturalidad como característica de la nación y del Estado en América Latina aparece en las constituciones a partir de la Constitución de Canadá de 1982. Le sigue un primer ciclo de constituciones, la de Nicaragua, Guatemala, etcétera, que hablan del reconocimiento de la diversidad cultural en los 80s, ¿no? Y posteriormente, también no solamente hablan de la diversidad cultural, sino también de derechos indígenas. En los 90 se afirma esta perspectiva de multiculturalismo, pero las constituciones, por ejemplo la de Colombia en adelante y todas las andinas, Perú en 93, Bolivia 94, Ecuador 98, Venezuela 99, aparte de la de México, Paraguay y Argentina, incorporan el tema de la multiculturalidad, pero además todas las andinas, excepto Chile, reconocen también el pluralismo jurídico. Y luego tenemos un último ciclo de constituciones dentro de esta gran oleada de reformas en la región, que son ya en el siglo XXI las constituciones de Bolivia y Ecuador nuevamente, que ya no solamente hablan de la diversidad cultural, ¿no? O como las del segundo ciclo, digamos, que hablan de que la nación es multicultural o que el Estado es multicultural, sino que ya empiezan a decir que el Estado es plurinacional. Entonces, ¿qué diferencia vemos? Que en el siglo XIX, cuando se crean los estados latinoamericanos y se hacen las constituciones que son como la carta de bautizo de las personas, no se parecía a la criatura, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tenía un 95% de población indígena y su constitución decía Bolívar era la más liberal del mundo, lenguaje oficial castellano, cultura oficial occidental, religión oficial la católica. No reflejaba en absoluto la realidad diversa ni la existencia de los pueblos originarios, ¿no? En cambio, tú ves ahora en Bolivia, en la constituyente, prácticamente la mitad de los constituyentes eran indígenas, un tercio mujeres, y entonces recién estas constituciones reflejan esa diversidad. Pero aquí quisiera hacer una tingencia. Si bien las constituciones del siglo XIX negaron la realidad originaria, indígena, esto no se negó digamos, en las políticas públicas, pero no se hablaba ya de pueblos de indios como en era colonial, sino se hablaba de raza indígena. En los 80s, 90s se habla de diversas culturas, pero ahora en el siglo XXI ya no solamente se habla de que estos estados estén conformados por diversas culturas, sino por diversos pueblos y por diversas naciones. Porque una cultura no necesariamente tiene derecho a la libre determinación, como tampoco una raza, pero un pueblo o una nación sí tiene el derecho a la libre determinación. Y en estas últimas constituciones de Bolivia y Ecuador dice que el Estado está conformado por estos pueblos y naciones originarias, y por lo tanto ya no solamente es el Estado el que concede el derecho a la diversidad cultural, sino que el Estado es un Estado que se conforma como un pacto de estos pueblos. Y eso cambia las políticas en multiculturalidad. Por ejemplo, en Colombia el Estado reconoce en su artículo 7º la diversidad cultural, pero son los jueces los que dicen, este indígena
es culturalmente diverso o no. Inclusive hay algunas sentencias de la Corte que dicen, cuanto más conservados, más diversos son, tienen más derecho a la autonomía, ¿no? Pero sigue siendo un juez el que califica si le da o no ese derecho a la autonomía, y no, entonces no está el derecho basado en la libre determinación de ese pueblo, sino está basado en la diversidad cultural. En cambio, esta última oleada de constituciones reconocen el derecho de los pueblos a su diversidad, a su libre determinación, y entonces ya no es un juez, ¿no?, occidental el que va a definir los derechos, sino que inclusive en Bolivia han planteado que la propia Corte Constitucional sea mixta, plurinacional, y que represente esta conformación de pueblos diversos.